Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy toca hablar de una de las selecciones más queridas a nivel internacional, aquella que se coronó en el Mundial del Waka Waka y de las Bubucelas, dueños por casi de una década de la rivalidad más grande del fútbol entre Leo y Cristiano. Así es, me refiero a España. Toda una tradición futbolera con estos tíos, pero ¿cómo no serlo cuando cuentan con una de las rivalidades más grandes a nivel internacional? Y me refiero al Betis contra el Sevilla. No es cierto, me refiero al Real Madrid contra el Barcelona, uno de los clásicos, o quizá el clásico por excelencia para millones de amantes del fútbol. Pero no estamos aquí para hablar precisamente de clubes españoles, sino para hablar de la selección española. Conocida como la Furia Roja, es una de las candidatas comunes a levantar el trofeo mundialista. Si bien en muchas ediciones ha dejado mucho que desear, se ha caracterizado en los recientes años por buscar dentro de su fútbol que las formas y el resultado vayan de la mano, teniendo este origen en la ya algo lejana época de los 2000, cuando de la mano de un proyecto ambicioso de Vicente del Bosque comenzó la conformación de la selección más dominante entre el 2008 y 2012. Pues haciendo uso del tiki-taka culé y la verticalidad merengue, lograron conquistar 2 Eurocopas de forma consecutiva y su primera y hasta ahora única Copa Mundial. Pero su identidad deportiva tiene muchísima más historia, pues también fueron los encargados de albergar el Mundial de 1982. Hoy por hoy se encuentran en el top 10 de las selecciones más poderosas del mundo. Y a todo esto también hay que agregarle una lista de jugadores históricos que han pasado por la playera roja, tales como Raúl González, Carles Puyol, Paco Gento, Iker Casillas y claramente el histórico, el encargado de anotar el gol ante Holanda en aquella final, Andrés Iniesta. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. Es lo que siempre digo, si no nos hubiéramos independizado ya tendríamos un mundial, pero no, la gente quiere libertad y quiere vivir sus derechos. Mundial, libertad y derechos. O sea, no hay comparación. Ahora bien, adentrémonos un poco en su desarrollo histórico y vaya que ya tenemos algo de contexto, pues durante toda la vida académica hemos visto la influencia de la nación sobre México, pero entendamos algunas cosas. Ubicado en la parte más occidental de Europa, en la península ibérica, teniendo como país vecino a la nación portuguesa, se mantuvo durante muchos siglos como el objetivo de los imperios más poderosos del planeta. Tal es el caso como los cartagineses y los romanos. Sin embargo, este territorio, como ya sabemos, fue conquistado y dominado por los árabes, para después pasar a manos de los reyes católicos, llegando a convertirse en el imperio más grande y poderoso debido al descubrimiento de nada más y nada menos que América. Como bien dice Alex, durante muchos años esta nación proyectaba ser la potencia mundial por excelencia, pues era la punta de lanza en este descubrimiento, y con Carlos V y su hijo Felipe II abarcaron mucho terreno en el mapamundi, una vez que este último se volviese rey de Portugal, y así expandieron el dominio por toda la península ibérica, las Filipinas en América, sus colonias e incluso algunos territorios alemanes, llegando a ser famosa la frase de "no hay momento en el que el sol no toque territorio español, pero todo lo que sube tiene que bajar". Así como se ve una clara decadencia y reinvención en su fútbol posterior a la conquista mundialista, desde el periodo de reinado del ya mencionado Felipe II, se produjeron una serie casi interminable de guerras, tanto exteriores como civiles, comenzando con la independencia de sus colonias y la dinastía de los Borbones, hasta la guerra civil y el franquismo. Y seamos sinceros, es imposible hablar de España o de la cultura española sin pasar por una de las etapas oscuras. Me refiero al franquismo, que no solamente fue una época de dominio y dictadura política, sino que además tuvo algunos cambios culturales, sociales y arquitectónicos en su época, que empezó desde el golpe de estado de 1936 y perduró hasta 1977. Esta dictadura tiene por semejanza al régimen fascista, perdurando en una larga posguerra de 20 años, siendo caracterizado este periodo por la miseria, el hambre y la represión, generando no solo un cambio político, sino también un cambio económico, cultural y arquitectónico. En este último, la arquitectura, no podemos olvidar las circunstancias políticas que se vivían en los años 30,
pues el desarrollo del arte y la cultura iba como consecuencia de los gustos mantenidos por las dictaduras fascistas y autoritarias, que se basaban en lo ecléctico y clasicista, las cuales buscaban el esplendor y florecimiento de las civilizaciones antiguas, siendo de ahí la abundancia de columnas y frontones en muchos edificios. Ahora bien, el contexto en el que nos encontramos situados es un régimen predominante de la Segunda Guerra Mundial, y para entender este desarrollo franquista, vamos a dividir este estilo en diferentes etapas. La primera de ellas serán los primeros años, pues esta etapa estuvo definida por el afán patriótico con modelos de estilos neoherrerianos inventados principalmente para la glorificación del franquismo y cuyas referencias fueron Juan de Herrera y Juan de Villanueva, autores de grandes obras como el Escorial o el Museo del Prado en siglos anteriores. En fin, toda esta hegemonía tenía como principal objetivo exaltar la figura de Franco y convertirlo en un héroe tras su victoria en la guerra civil. Aunado a todo esto, en España oler o ver hacia afuera era un pecado, por lo que los ejes culturales solo tenían la oportunidad de ver hacia adentro y hacia el pasado. De hecho, para conocer un poco de esta arquitectura primeriza, podemos adentrarnos en la obra Construyendo el Imperio del autor David Pajol, pues propone 7 diferentes rutas turísticas para conocer estos primeros edificios, así como las ideas que encierran. De hecho, y en palabras del autor, en la arquitectura se pasó de la evolución a la involución. Las líneas racionalistas de la Segunda República fueron reemplazadas en la posguerra por un lenguaje arquitectónico rancio, apolillado, caduco. Algunas de sus obras más representativas fueron desde un principio cadáveres exquisitos. Con esto en mente y añadiendo a lo descrito, se buscó construir a la nación a través de su arquitectura, con obras que asemejaban el régimen nazi, y entre los primeros apuntados para desarrollar esto estaba el arquitecto Gutiérrez Soto. La nueva arquitectura se desarrolló sobre 3 principales materiales: piedra, pizarra y ladrillo, pero no estaban puestos porque sí, pues todo tenía una razón, y la idea era representar al ladrillo como sometido, simbolizando al pueblo llano. Esto ya que la piedra era la que contenía al mismo pueblo, jerarquizándolo y encuadrándolo. De hecho, la mayoría de estos ejemplos los tenemos en Madrid, como en la Universidad de San Pablo. Ahora bien, el franquismo no fue una dictadura corta, pues se extendió por varias décadas, y en su segunda etapa tuvo como principales ciudades beneficiadas a Madrid y Barcelona, con nuevas formas, visiones y estilismos, los cuales están presentes en los cubos de cristal, las fachadas sin cornisa, los volúmenes funcionales y los muros cortina, así como también con el uso de nuevos materiales como el cemento compacto y el hormigón. Dentro de dicho periodo, la centralización e inversión en todo tipo de materia en las urbes generó un nuevo reto para las ciudades, haciéndolas cómodas y simplificadas para que pudiesen albergar en condiciones salubres y no hacinadas a las decenas de miles de inmigrantes que llegaban, por lo que se tuvo la tarea y el reto de crear residencias no solo para las clases medias y altas, sino también para los que tenían menos recursos. Si bien nos hemos ido por el lado del franquismo, no es la única vertiente que ha marcado esta nación roja, pues también podemos decir que está definida por la creatividad y la audacia. Cuando hablamos de obras clásicas, estas están directamente influenciadas por la arquitectura romana y otros estilos que predominaron en Europa hasta el siglo XX. Pero hay algunas características españolas que son únicas, como el estilo churrigueresco y toda su extravagancia, que también aparece en la arquitectura colonial del país. De hecho, la extravagancia es una marca registrada de algunos arquitectos de España, tales como Antonio Gaudí y Santiago Calatrava, pues sus obras son las que llenan los ojos y las que se quedan en la memoria. Y si David Pajol puede hacer una guía turística, hagámosla nosotros también. La primera parada la tenemos en la Sagrada Familia de Barcelona. Sin duda alguna la obra más representativa del Art Nouveau catalán y la más importante del arquitecto Antoni Gaudí. Este templo expiatorio tenía inicios neogóticos, pero en el año de 1883, que este arquitecto asumió la responsabilidad, cambió el proyecto completamente a su visión y diseño, pues innovó con elevadas torres cónicas circulares diseñadas a partir de una torsión parabólica catenaria. Esta obra cuenta con 5 naves con crucero de 3 y con dimensiones de nave y ábside de aproximadamente 90 metros. Lastimosamente Gaudí falleció al término de la primera torre en 1926, aunque se tenía ideado una cantidad de aproximadamente 18 de estas mismas, donde la más alta representaría a Jesucristo. Se ha tenido que usar nueva tecnología
pues no se ha logrado entender a ciencia cierta cómo es que este arquitecto, un genio la verdad, logró diseñar estas parábolas cónicas. Desde el 2011 en adelante, la fundación de la Junta Constructora se ocupa de la gestión de fondos económicos y ritmos de construcción, planteando su finalización para el 2026. Nuestra siguiente parada es el Palacio Real de Madrid, y no me refiero al Santiago Bernabéu ni al equipo de fútbol. Nos referimos a este palacio, pues ha sido uno de los monumentos con más reformas arquitectónicas dentro de su historia, pues data desde mucho antes de que Madrid fuera la capital española. Este recinto era usado eventualmente por los reyes de Castilla hasta que se convirtió en el antiguo Alcázar, convirtiéndolo en una fortaleza por los monarcas hasta 1734, cuando un incendio arrasó con la mayoría del lugar, y Felipe V mandó a construir el actual complejo. El edificio está inspirado en los bocetos de Bernini para el Museo del Louvre en Francia, con estilos clásicos y barrocos en su conformación y con cerca de 135.000 metros cuadrados de extensión. En el interior del palacio se destaca su riqueza artística por la decoración de sus salones con obras de arte, mientras que el exterior se compone de basamento almohadillado sobre el que se alza el cuerpo principal de la estructura, acompañado de pilastras dóricas. Ahora bien, vayámonos al lugar para cantar y vitorear. Y no me refiero al Ángel de la Independencia, sino me refiero a un palacio moderno, no a uno antiguo del siglo XV o XVII. Me refiero a uno con inicio en el siglo XX, más preciso al Palacio de Cibeles. Este palacio tiene estilos modernos como el edificio Carrión de la Gran Vía. Su historia comienza en 1903, cuando se decidió la desaparición de parte de los jardines del Buen Retiro y se convocó a concurso para el diseño de una construcción que contuviese a los servicios de comunicaciones, el cual fue ganado por los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, teniendo en su diseño detalles neoplaterescos, modernistas y de Art Deco. Su fachada principal presenta dos torres pentagonales a los lados y una octagonal o cimborrio en el centro con 70 metros de altura. A lo largo de toda la fachada se aprecian numerosos pináculos. La figura femenina que corona el arco principal fue apodada La Rubia, y el color blanco característico de este emblema se debe a la utilización de piedra blanca de Novelda. Además, podemos destacar lo que expresó Fernando Chueca Goitia, arquitecto madrileño. El patio interior es una verdadera plaza urbana con penetración a través de los arcos. Un lugar que sin duda alguna cualquier fan del Real Madrid debe de conocer. El siguiente es el lugar más visitado en toda España. Está dentro de una larga lista de posibles octavas maravillas del mundo, o para lo que algunos es una octava maravilla del mundo. Tenemos a Alhambra de Granada, el máximo representante nazarí en el mundo de esta ciudad, pues hace referencia al último periodo o etapa de arte hispano-musulmán. Se presenta un exterior sobrio y con un interior muy recargado, además de contar con el arco de medio punto peraltado. De hecho, siguiendo la línea de decoración, podemos encontrar varios arcos sin función estructural, sino meramente decorativos. Además, la construcción de este recinto contó con un tipo de columna que no se puede notar en ninguna otra construcción, y se trata de columnas de fuste cilíndrico con collarinos en la parte superior y con base cóncava. Y es por estos aspectos únicos que Alhambra recoge gran parte de historia del país. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy nos adentramos en cómo el Barcelona y el Real Madrid, equipos de época y de mucha tradición, sirvieron para conformar a la selección más dominante durante el periodo de los 2000, que no solamente se llevó una Eurocopa, sino que lo hizo de forma consecutiva en 2 ocasiones, y además se llevó la conquista mundialista. A esto hay que sumarle que pasamos por el franquismo y nos dimos cuenta de que no solamente fue una dictadura política, sino vimos cómo influyó directamente en la construcción y también en los materiales que se utilizaban. También, junto a Payón, nos adentramos un poco más en esta ironía de ver el arte de la arquitectura española. Además, vimos los monumentos emblemáticos que no solamente tienen detalles franquistas, sino que también tienen esos detalles propios del renacentismo y además del barroco, así como un poco del churrigueresco y del neoherreriano. Si crees que nos faltó mencionar algo sobre este país, por favor coméntalo aquí abajito para que lo leamos y lo abordemos en un futuro video.
Por favor, si te gustó, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación o de otro video como este. Bien, no olviden que aquí abajo en la descripción les estaremos dejando todas las redes sociales del equipo. También todas las redes sociales de Aga Construction. Yo soy Sebas y a nombre de Alex les doy una cordial despedida. Espero que estén teniendo una gran semana y hayan tenido un excelente video.